Comencemos quizás por este tema de la deuda política. Hay un sentimiento que aflora precisamente desde el punto de vista de la población, que nunca ha estado en su mayoría, cuando se le ha consultado, estar de acuerdo con ese dinero que reciben. Pero también hay otros sectores que han argumentado, incluso creo que es un aspecto meramente constitucional, el que establece que los partidos políticos van a recibir cierta cantidad del Estado con el propósito de ser democráticos, o sea, en todo caso, y cuidar que estos no caigan precisamente en algunos aspectos relacionados con lo que se conoce vulneraciones y que respondan a otros intereses, poderes fácticos, si queremos verlos. Es que el problema con la deuda política es que es un principio constitucional. O sea, no se puede estar mencionando de que se va a quitar la deuda política a los partidos políticos, porque es parte de todo ejercicio democrático, que todos los países democráticos lo contienen. ¿Por qué? Es una parte de una contraloría que da el Estado a los demás partidos políticos para que en una contienda electoral tengan igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque si el Estado de una forma democrática menciona que vamos a ir a unas elecciones, ¿quién tiene un alto valor económico? Siempre va a ser el Estado. Por lo tanto, las condiciones siempre se ven en una desigualdad. Es por eso de que el legislador constitucional, los legisladores, establecieron la deuda política, que era para eso, para que las demás personas que iban a participar en una contienda estuvieran en una igualdad de condiciones y no se tuviera que estar estableciendo, como lo mencionan hasta ahora, con la cuestión del narcotráfico, del lavado de dinero, y que también cuando se llegara a un quórum o se llegara a obtener algún beneficio legislativo de que estuvieran en algún curul o en alguna parte, no se debieran a sus financistas, no que se debieran prácticamente al pueblo. En teoría, prácticamente eso es. ¿Ampliar y profundizar más este debate, Linza? Sí, específicamente que se vaya a leer la exposición de motivos de ese artículo de la deuda política, porque todo ejercicio democrático se menciona que debe de mantenerse y debe de hacerse. Pero desde el momento en que yo le estoy quitando a los partidos políticos ciertas cuestiones, especialmente lo económico, para que ellos se posicionen ante la población, que estoy haciendo yo, lo estoy invisibilizando. Ya no estoy invisibilizando a la población, voy a invisibilizar a todos aquellos partidos políticos que quieran entrar a una contienda electoral. ¿Por qué? Porque el más fuerte voy a ser yo, el más fuerte va a ser el Estado. Entonces, ante un aparataje grande del Estado, ¿cómo van a actuar los pequeños? Mejor retirarse. ¿Por qué? Porque nadie va a querer asumir un costo económico sabiendo que va a llegar a perder. Por lo tanto, es una manera de decir, miren, salgan de la contienda política, salgan de esto, porque ustedes no van a poder subsistir. O sea, prácticamente es quitar de una manera legal en la contienda política a ciertos partidos políticos que puedan llegar a querer competir en un futuro. Otro tema, hablando de la Asamblea Legislativa, está esta propuesta que ha hecho el presidente de la República con respecto a enviar a la Asamblea Legislativa un documento para condonar las multas impuestas desde el 20 de diciembre hasta el 26 de enero bajo la reforma a la Ley de Transporte Terrestre. Como él lo dijo, y particularmente en ese tuit, él hacía ver que esta acción responde a todos aquellos que creen que las reformas de tránsito son simplemente para obtener más dinero. No se trata de eso, se trata de parar las muertes que ocasionan los accidentes de tránsito por conducción temeraria y por violaciones a la ley de tránsito. ¿Cuál es su lectura al respecto? Ahí está parte del contenido que en su cuenta en X el presidente de la República planteaba. Esto no puede continuar así, debemos corregirlo. Ya se intentó mediante consejos, pero no funcionaron. Dice, ahora nos toca ser más, y ahí está la palabra, estrictos. ¿Cuál es su lectura alrededor de ese tema? Fíjense de que esta reforma iba a dar siempre problemas, especialmente en el plano tecnológico. ¿Por qué? Porque fue una reforma que las multas se hicieron posterior a esta reforma. Eso conllevó a que muchas multas que impusieron los gestores de tráfico, los agentes de tránsito, sospecho que había muchas multas que no estaban
catalogadas como actualizadas en base al nuevo decreto. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que fueron a imponer multas desfasadas, de una ley que ya estaba derogada. El problema fue cuando llega a Sertrasen y Sertrasen se empieza a dar cuenta que la gente tiene que pagar cierta multa, pero ya no están actualizadas, sino que se hicieron con la ley derogada. Eso hizo que Sertrasen hiciera un comunicado o hiciera un memo al Viceministerio de Transporte de fecha 6 de enero del 2025, en donde menciona esta característica y reza que las multas que se habían impuesto con la nueva ley no coinciden con las derogadas. ¿Por qué? Porque empezaron a imponer multas que ya estaban que tenían que haber sido actualizadas, pero aplicaron una ley derogada porque el sistema informático no lo habían actualizado, incluyendo, tampoco habían actualizado los folletos que andan los agentes. Los de tránsito. Que andan los agentes de tránsito. No lo tenían actualizado. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un problema tecnológico, hay un problema del sistema, y ¿qué es lo más salomónico? Condonar todas las deudas, pero porque esas deudas eran... esas multas ya estaban derogadas y prácticamente empezaron a caer multas de $50 que tenían que haberse dado desde 150. Por lo tanto, empezaron a aplicar una ley derogada posterior a una ley que ya había sido aprobada con multas más fuertes. Por lo tanto, Sertrasen se da cuenta y manda ese oficio el 6 de enero de este año, y el Viceministerio de Transporte el 7 de enero lanza un comunicado mencionando cuáles son los artículos que se violaron y que también de que se empezaron a aplicarse unas multas derogadas a una ley ya existente. Hubo un error de sistema. De no andar de acuerdo a la misma prueba, ni un tan solo, cantidad de alcohol la persona, ¿no? ¿Y qué problema con esas cuestiones y con esas multas que son demasiado elevadas de acuerdo a la acción que se ha cometido? Si bien es cierto, mencionan de que hay demasiado accidentes de tránsito, pero lo que está fallando acá son las cuestiones de prevención. Aquí no es de aconsejar a la gente, aquí es de hacer prevención. Cuestiones de prevención para que este tipo de cosas no sucedan, algo que ha fallado. Por lo tanto, lo más fácil es venir a imponer multas. Pero el problema es que son demasiado altas para un país que tiene el salario mínimo de $375. Son demasiado altas, y además de altas, son inconsistentes porque no se mandó a escuchar a nadie. No se mandó a escuchar prácticamente algún tipo de algún estudio para poder establecer de un cambio de 50 a 150. Y otra de las cosas es que queda muy al arbitrio ciertas infracciones, como por ejemplo, se mencionaba que la gente que iba atrás de un pica iba a ser catalogada como infractor. Después dijeron de que no, después dijeron de que sí. Esa inseguridad que se le dan a la gente están generando prácticamente un desorden. Como el que ocasionó, como el desorden tecnológico, que por eso están condonando la deuda. No es cuestión de que salga de una buena voluntad para poder decir, miren, estamos en un periodo de prueba. El periodo de prueba, no sé, o sea, aquí ya se vino a mencionar cómo se dio la formación y cómo se aplicó la ley. O sea, una ley permanente debe de tener sus 15 días. Aquí mencionaron que tenía que ser al siguiente día. Además de que nadie tuvo conocimiento, solamente algunos juristas, de cuáles eran las multas. Por eso dice el artículo 6 del Código Civil que a la población, cuando son leyes permanentes, la gente lo debe de conocer. Esos famosos 15 días no es algo antojadizo, sino que para que la gente conozca, para no alegar la famosa ignorancia de la ley. ¿Sí? Entonces, esos 15 días dan a entender eso. Es para eso. Pero ¿qué fue lo que pasó acá? Perdón. No. Dice, aquí hay una pregunta, ¿nadie puede condonar deudas a favor del Estado? ¿Así lo dice la Constitución? Solamente por decreto ejecutivo. Si el presidente de la República lo menciona, lo puede hacer perfectamente. De ahí nadie más. De ahí nadie más. Lo que sí sugirió Sertrasen con este estudio... Pero el presidente va a pedir precisamente a través de la Asamblea Legislativa, obviamente. Exactamente. ¿Es correcto entonces el procedimiento que se está haciendo?
si el presidente, o sea, es que aquí desgraciadamente ya no estamos en una cuestión de que se puede o no se puede. O sea, aquí estamos ya con unas líneas autocráticas porque hay un error que hay que subsanar. O sea, ¿cómo van a subsanar ellos un error? Imagínense el problema que han ocasionado. Celtracen tiene su base de datos. Llega la gente a pagar su multa, pero mi multa es de $50, porque así lo mencionaba el sistema y así andaban ellos el talonario de multa. Entra el sistema y dice, mire, usted no debe 50, debe 150. Sí, pero en la multa que me pusieron a mí dice 50. Entonces, así hay bastantes que están con este mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gente? O sea, aplicaron un talonario desfasado con tarifas derogadas, cuando ya tenían que haber aplicado los famosos 100, por mencionarle una cantidad de $150. ¿Cómo van a resolver ese problema? Bueno, lo que quiero que la gente entienda es que no están condenando porque sean buenas personas. O sea, hay un error tecnológico que hay que solventarlo y hay que arreglarlo. ¿Cómo va a decir la gente, mire, usted tiene que, los $100 que le hacen falta, los 150, usted tiene que devolverlo al Estado? La gente se va a enojar. O sea, si ya hay un descontento con la aplicación de esta ley. O sea, ya hay bastante descontento. Lo que sí veo yo agradable es que menciona el señor presidente de que ya no se va a tener andar con aquella mira de andar esqueleando solamente por esquelear. O sea, si hay cosas que la misma gente... Pero la Constitución no prevalece sobre cualquier otra ley, en este caso, digamos, para que sea... Nadie puede, digamos, condonar esas deudas a favor del Estado. No se puede hacer. Si estuviéramos en un estado de derecho, esto no se hace. La gente tendría que devolver $100 al Estado, porque esa es una ley. El problema acá, y nosotros siempre se lo mencionamos, que la aplicación de la ley iba a traer problemas. ¿Por qué? Porque ellos aplicaron una ley que ni siquiera el problema que tenemos ahorita es producto de lo inconsistente que fue haber hecho ese tipo de a pesar de que en el fondo, como lo decía el presidente, hemos reducido los accidentes. Antes era por muertes violentas de delincuencia, ahora ya hemos logrado tener resultados positivos en esto. Efectivamente sí, pero es que el problema es eso. Pero la ley es ley, ¿no? Y hay que verla así. Exacto. Porque la pregunta es como lo dice alguien, ¿verdad? Bueno, nadie puede condenar deudas a favor del Estado, así lo dice la Constitución. Eso no es cierto, dice, creo que es con relación a lo que usted está diciendo, la Constitución prevalece sobre la ley. Exactamente. Si estuviéramos en un estado normal, eso tendría que hacerse. O sea, no se puede. Lo que la gente tendría que hacer es devolver lo que le hace falta de esa esquela. Pero ante el tal descontento, la gente no le va a aguantar. Entonces, hay que solventar este problema. ¿Cómo? Haciendo una inconstitucionalidad. O sea, porque nadie, perfectamente como dice el ciudadano, no se puede estar condenando una deuda, no se puede. Pero ante tal error que ellos han cometido, ¿cómo lo van a solventar? Mire, mejor partamos de cero y actualicemos los sistemas, actualicemos los talonarios y mejor hagamos eso. O sea, están haciendo, hay errores jurídicos. Fue un error jurídico haber hecho lo que ellos hicieron, aprobar y de un solo decirle a la gente, mira, al día siguiente no está publicado en el diario oficial, eso iba a dar problemas. Y uno de esos problemas ahora es un problema constitucional. Ya no es un problema jurídico, ahora es un problema constitucional. Cualquier ciudadano, mire, es que realmente nosotros como personas, como abogados, no es que hagamos las cosas solamente por molestar, sino que le estamos diciendo, mira, que hay un problema y va a haber un problema. El problema fue jurídico, que no tenía por qué haber entrado. Por las cuestiones, el 23 de diciembre se fueron todos a vacación. ¿Cómo hicieron ellos para hacer el cotejo tecnológico? Ahí está, que cuando llega a Celtracen al darse cuenta es que emite ese informe al viceministerio de Transporte. Es otro tema entonces que merece ser debidamente examinado y jurídicamente examinado para evitar todo ese tipo de situaciones de las cuales estamos hablando. Sí, porque empezó como un problema jurídico y ahora es un problema constitucional. Primero, no se tiene una fuente 100% confirmada de que esto podría ser, en cuanto a que el país se convierta, digamos, en el centro de captación de estas deportaciones de ilegales con antecedentes delincuenciales, ¿no? Sí, yo creo que es importante separar lo que es una interpretación o especulación y de lo que son hechos concretos. Hechos concretos es la llamada que se tuvo por la misma Casa Blanca y segundo, la gira latinoamericana, la gira centroamericana inicial con la que va a comenzar el secretario de Estado, Marco Rubio,
a lo que ellos llaman a reposicionar las relaciones de Estados Unidos con América Latina, lo cual es un reto grande desde el punto de vista geopolítico, porque tú estás viendo que tendrán que lidiar con gobiernos con mucha antagonismo, pues el gobierno de Colombia, el gobierno de México, de cómo ve México, Colombia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, esta relación con Estados Unidos es diferente a cómo la puede ver y cómo se está estructurando, como la puede ver El Salvador, Costa Rica, Guatemala. Pueden venir diferentes relaciones en Latinoamérica con Estados Unidos. Y creo que la presencia de Rubio, con el que el presidente Bukele tiene una relación larga, el mismo Marco Rubio se ha expresado en diferentes ocasiones como senador y ahora como secretario de Estado a El Salvador. Sin embargo, el tema de la seguridad fue un punto, entendería yo, en la cual la Casa Blanca hizo ciertos elogios sobre ese liderazgo que en su momento se ha colocado en el país, ¿no? Sin duda, yo creo que el tema de la seguridad, el plan de seguridad y sus resultados en El Salvador han captado mucho la atención, han posicionado el liderazgo del presidente Bukele, y eso es lo que él mismo desde mucho antes, el senador Rubio, otros senadores que terminaron haciendo el caucus El Salvador, posicionaron al país como un ejemplo en el tema de seguridad. Por eso es que desde El Salvador puede venir una serie de ejemplos para o apoyos o alianzas para combatir las bandas transnacionales. Ok, el acuerdo es como un acuerdo conocido como tercer país seguro, ¿no? Por eso es que yo te decía, si esta información verdaderamente tiene asidero, porque la cadena CBS se dio a conocer esta información en la cual se darían facultades a funcionarios estadounidenses para deportar a migrantes no salvadoreños a El Salvador, y que a estos deportados, incluso creo que Colombia ha tenido un problema serio este fin de semana, en la que conocimos como 2 aviones militares con indocumentados colombianos no pudieron aterrizar, y eso ha traído también una serie de problemas. Sí, es lo que te decía, ¿no? Las relaciones con algunos gobiernos van a ser más tensas que con otros. En el caso de Colombia se ha escalado este fin de semana y va a terminar en una guerra comercial, y ahí Colombia tendrá que ir midiendo más allá de la, digamos, de la forma de respuesta del presidente Petro. El 70 o 60% de las exportaciones de Colombia van a Estados Unidos, que ahí va a haber mucha tensión en esa relación puntualmente con algunos países latinoamericanos. Entiendo también que se va a hablar de cooperación, a pesar de que una de las primeras, y hablo así, de primeras iniciativas del presidente Trump fue temporalmente cortar la cooperación a los países, creo que por 3 meses, ¿no? Sí, no sé yo si creo que están evaluando, ¿no? todo tipo de ayuda a través de USAID y diferentes instituciones. Todo, lógico que un gobierno llegue y evalúe todo lo que estaba haciendo el gobierno anterior, no tienen que, y lo que ellos llaman, y en su política de Estado, tienen que evaluar todos los programas que estén alineados con sus principios, con alineamientos de trabajo que ellos establecen. Ok, interesante. Mira, anteriormente hablaba con la abogada Cardona, Roxana Cardona, sobre este tema de la condonación de multas. El presidente anuncia que va a enviar una propuesta precisamente a la Asamblea Legislativa para condonar multas. ¿De qué se trata esto? ¿Es como una especie de, no sé, decía ella, como una especie de estar improvisando con el tema de leyes en la Asamblea Legislativa? Uno. Por otro lado, también el presidente fue enfático al descartar que todo esto busque de alguna manera capitalizar las arcas públicas con dinero, a través de las multas, ¿no? ¿Cuál es tu lectura con relación a esta iniciativa, ¿no? Lo que leí y lo que se ha informado es que el fundamento de lo que estableció el presidente al mandar esta propuesta que va a mandar a la Asamblea Legislativa para la condonación, primero es votar ese punto, ese comentario, ¿no? De que ese rumor que estaban buscando capitalizar al gobierno con plata, ¿no? Eso, y él lo dejó claro. Mire, aquí no es eso. Hay accidentes que han bajado las muertes y ahí está el resultado, ¿no? Sin duda, yo creo que ahí, en una primera etapa en que hubo alguna discusión, porque siempre recordate que en nuestro país, supongo que en otros, cuando se implementa
un cambio tan fuerte como este de las multas, siempre hay bastante discusión, interpretaciones, y sobre todo en nuestro país, como decía un colega, el tema de la especulación es bastante desarrollado sobre el porqué de las cosas, sobre el comentar las cosas, si esa acción, por qué la tomaron. Pero yo creo que finalmente el objetivo de las reformas, y yo siempre lo he dicho, no podemos discutir el fondo que buscan las reformas. Y ahí en las primeras estadísticas se está viendo cómo hay una disminución en los accidentes de tránsito, en el tema de las víctimas, y creo que en la medida que la educación vial sea cada vez más fuerte, estos temas no tendrían que estar discutiéndose. Es decir, la gente dice que si 90 o 110 es mucho o es poco, al final realmente tenemos que atender el límite de velocidad en cada carretera. Es una cuestión cultural, más de que cultura, es de responsabilidad a la hora de eso, ¿no? Porque discutir si el tamaño de las multas, que si por qué lo cambiaron, al final creo que las autoridades tienen que ir apretando en la medida en que la situación no vaya siendo resuelta. En el tema de la educación vial, el tema del ordenamiento del tránsito es bastante complejo. Creo que lo de las multas es una herramienta jurídica, pero hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con la propia educación del conductor, del mismo peatón. A diario vemos situaciones que son complejas en la carretera. Hay que tener bastante paciencia para ir viendo, ir al transporte público, que es en su mayoría un vehículo que utiliza más del 80% de la población, ¿no? Así es. Pero yo creo que el fondo de las medidas es el correcto. ¿Cuál es tu lectura con relación al tema de la deuda política? Como bien decís, Neto, este es un tema bastante antiguo, del que mucho se habla, pero no se había ejecutado, porque es un tema del que, y esperemos que las casas encuestadoras lo vuelvan a medir, pero en el que la gente ha estado en desacuerdo en darle fondos a los partidos políticos por la cantidad de votos que obtienen. Tú me podrás decir que el mecanismo de financiamiento para los partidos de parte del Estado garantiza y la ley puede ser bonita, pero lo que tú mismo dijiste, no hay ningún tipo de auditoría, ninguna claridad en que utilizan ese fondo. Los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos en la ley de partidos políticos ahí está determinada. En un momento incluso, si mal no recuerdo, hubo sentencias constitucionales sobre el tema de la deuda política, habrá que irla a revisar y a buscar, pero yo sí creo que es un tema en que la gente no está de acuerdo en darle al partido político dinero a los cambios de votos, sobre todo porque después cuando el partido recibe esos fondos, nadie da cuenta. Nadie sabe qué pasa. Y ahí están las mismas discusiones internas de los partidos políticos. Así es. Debe de haber un mejor control, una mejor... Yo creo que esto va a terminar en que se elimine la deuda. Que se elimine. Yo creo, por donde veo que va la discusión, creo que el camino te va a llevar a la reforma constitucional para eliminar el tema de la deuda política. ¿No lo vuelve más vulnerable y menos democrático según el espíritu mismo del artículo constitucional que faculta esta, digamos, iniciativa de que el Estado financie los partidos y no sean grupos fácticos? Sí, allá vamos a revisar la historia. ¿Qué es lo que esa teoría ha determinado versus la realidad? Te vas a encontrar que no hay ningún tipo de encuentro entre la teoría y la realidad. Pues siempre han recibido siempre los financiamientos externos a los partidos políticos han existido. Siempre han existido. De hecho, un reciente informe de Acción Ciudadana decía precisamente que a pesar de todo eso los partidos no dan parte de quienes reciben, de quienes da ese dinero. No, incluso si tú te acordás, hace unos años esa sentencia ordenó que se transparentara los donantes y empezaron a salir los donantes de los partidos políticos. Ahí había muchas empresas grandes, muchos empresarios y a ver, la donación no es pecado a un partido político. En Estados Unidos incluso son muy abiertas los candidatos piden donaciones y van dando cuenta de la cantidad de dinero que van recolectando. Y depende de la cantidad de dinero que vos vas recolectando, así está viendo la fortaleza de tu candidatura.